Sois todas mujeres, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí. Bueno, aunque yo no veo a todo el mundo. Gracias a vosotras. Bueno, bienvenidas y bienvenidos si hay por ahí algún hombre. Creo que la mayoría vamos a ser mujeres. Lo bueno abunda. Saludos desde Colombia, madre mía, desde Colombia. Bueno, este espacio ha surgido de la necesidad de podernos comunicar más directamente, porque todos los días recibo muchísimos mails, muchísimos messenger, por todas las vías. Me llegan mensajes por el blog, de gente con inquietudes, preguntándome cosas, y la verdad que una no da abasto, ¿vale? No puedo contestar a todo el mundo. Y mira que me encanta, porque a mí el tema de la divulgación me gusta mucho, pero como no doy abasto, pues creo que con esta plataforma puedo llegar a mucha más gente de una sola vez, podemos comunicarnos más directamente, y si alguien tiene alguna duda, pues puede preguntarla, y así la respuesta pues le sirve a mucha gente a la vez. De esta manera así se puede llegar mejor. Así es que a ver qué tal funciona esta plataforma, y si sale bien la cosa, pues seguiremos repitiendo la experiencia. Hola, veo que siguen incorporándose más gente. Por fin llego, dice aquí María. Hola. Bueno, vamos a ir empezando con la resistencia a insulina y su relación con las diferentes enfermedades que pueden surgir de la resistencia a la insulina. Todo el mundo sabe qué es la insulina, todo el mundo. Preguntas a cualquiera y le dices ¿qué es la insulina? Y todo el mundo dice sí, esa hormona para regular el azúcar, eso que le falta a los diabéticos y por eso no pueden bajar el azúcar en sangre. Eso es lo que todo el mundo conoce de la insulina, ¿no? Seguramente que todas las personas que estáis aquí sabéis perfectamente esa función de la insulina, que es la de bajar la glucosa en sangre, ¿no? Bien, esa insulina, cuando falta, pues no podemos bajar la glucosa en la sangre, y entonces decimos, pues esta persona tiene diabetes. Bien, pero no es lo mismo la diabetes que se inicia porque el páncreas, que es el responsable de fabricar la insulina, cuando el páncreas falla, cuando hay una enfermedad autoinmune que destruye las células pancreáticas que produce la insulina, entonces no se produce insulina y por tanto la glucemia, el azúcar en la sangre, no podemos bajarla, ¿verdad? Esta diabetes se le llama diabetes tipo 1, pero hay otra que es la diabetes tipo 2, que se inicia precisamente su primer paso es la resistencia a la insulina, y está muy relacionado esta resistencia a la insulina con los hábitos de vida, ¿vale? ¿Y cómo es eso de la resistencia a la insulina? Bueno, voy a hacer un dibujito aquí. Imaginaos, no sé si se me oye bien, ¿no? Imaginaos que comemos algún alimento que tiene glucosa. Imaginaos que por aquí esta es la sangre, ¿vale? Entonces empieza a aumentar la glucosa en la sangre. Estas son las células con sus receptores de insulina, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Imaginaos, esta es la sangre, aumenta la glucosa, se ve al revés, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Aquí empieza a aumentar la glucosa. ¿Y qué hace la insulina? Pues viene aquí la insulina y ¿qué es lo que hace? Abre esta puertecita, que es el receptor de la insulina, y mete la glucosa en el interior, ¿verdad? Eso es lo que hace la insulina, abrir estas puertecitas, que serían los receptores, y va introduciendo la glucosa en el interior de la célula. Bueno, ¿qué pasaría si en esos receptores, esas puertecitas, si estuvieran muy cerradas? Que ya explicaremos por qué se cierran, porque se cierran generalmente por los malos hábitos de vida, ¿vale? Si estos receptores están muy cerrados, ¿qué sucede? Pues que a la insulina le cuesta mucho trabajo abrir esas puertecitas para introducir la glucosa en el interior.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la insulina tiene que aumentar mucho, 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 mucho para conseguir vencer esa resistencia, ¿vale? Entonces aumenta mucho, mucho, mucho la insulina para conseguir abrir los receptores, esas puertecitas, y conseguir meter la glucosa en su interior, ¿vale? Claro, si esta situación se sigue manteniendo y cada vez esas puertecitas, esos receptores, cada vez tienen mayor resistencia, pues llega un momento que el páncreas no puede más, no puede producir tanta insulina y llega un momento que al final la glucosa se queda en la sangre y no puede introducirse en el interior de las células y entonces llegaríamos a la diabetes, ¿vale? Esta sería la diabetes tipo 2, la que se inicia en la resistencia de los receptores a la insulina, ¿vale? Bien, pues esta hiperinsulinemia no solamente puede llegar a producir la diabetes, sino que hay muchísimas más enfermedades que se pueden tener por ese hiperinsulinismo siempre mantenido en la sangre, ¿vale? Para entender las enfermedades que se pueden producir debido a esa resistencia a la insulina y por tanto esa hiperinsulinemia todo el tiempo ahí mantenida en la sangre, pues tenemos que saber qué funciones tiene la insulina. Bien, pues la insulina tiene muchas otras funciones, no solamente la de regular el azúcar en la sangre, ¿no? Tiene otras funciones. Esas funciones pues son funciones hormonales, ¿vale? Actúan en otras hormonas del cuerpo, ¿vale? Y tiene otras funciones cardiometabólicas. Bien, pues las funciones hormonales son las siguientes. No lo puedo escribir porque veo que se ve al revés todo lo que escribo, ¿vale? Pero bueno, os lo voy diciendo. Bien, vale. En el ovario y en las cápsulas suprarrenales, la insulina produce un aumento de la testosterona, ¿vale? De esto hablaré cuando hable del síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? También tiene, por otro lado, un efecto estrogénico en la mama y en el endometrio. Lo que hace es subir los estrógenos in situ en la mama y en el endometrio. El endometrio es la capa más interna del útero, ¿sí? Vale. No, es que están diciendo una, lo vemos al revés, sí, ya me he dado cuenta. Bien. Si tenemos un aumento del efecto estrogénico en la mama y en el endometrio, imaginaos que tenemos mucha resistencia a la insulina y estamos siempre con la insulina por las nubes en la sangre, ¿no? Pues constantemente esta insulina está produciendo un efecto proliferativo estrogénico en la mama directamente y en el endometrio, ¿vale? ¿Y esto qué produciría? Pues a largo plazo, si mantenemos esa resistencia a la insulina y siempre esa insulina elevada, pues a largo plazo favorece enfermedades estrógeno-dependientes en la mama y en el útero. Por tanto, aumentará el riesgo de fibroadenomas, incluso también enfermedades malignas en la mama, como el cáncer de mama estrógeno-dependiente. Con su efecto que produce en el útero, pues aumenta el riesgo pues, de pólipos, hiperplasias endometriales, leiomiomas, incluso el cáncer de endometrio. Todo eso puede producir esa hiperinsulinemia, esa insulina constantemente elevada en sangre a largo plazo, ¿vale? Esto no se produce en 3 días, esto necesita bastante tiempo. Es decir, la insulina tiene un efecto de aumentar la testosterona en el ovario y en las cápsulas suprarrenales y aumentar los estrógenos en la mama y en el endometrio. Pero es que no solamente tiene efectos hormonales, sino también otros efectos que son cardiometabólicos. Entre los efectos cardiometabólicos, pues tenemos que la insulina aumenta los triglicéridos, aumenta el colesterol LDL, el malo, disminuye el colesterol bueno, aumenta la tensión arterial, disminuye el óxido nítrico arterial. Bueno, todo esto que he dicho, ¿qué es lo que produce? Pues a largo plazo aumenta en las enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Si os fijáis, cuando una persona no se cuida,
pues a largo plazo pues todos acaban con la pastillita para la tensión, la pastillita para el azúcar, la pastillita para la cardiopatía, es decir, al final la resistencia a la insulina produce un hiperinsulinismo mantenido y ese hiperinsulinismo a largo plazo produce todas esas enfermedades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuanto mayor es la resistencia a la insulina en los receptores, pues mayor hiperinsulinemia vamos a tener para poder introducir esa glucosa en el interior de las células y por tanto más predisposición no solamente a la diabetes, como hemos empezado diciendo, sino a toda esta cantidad de enfermedades, tanto endocrinas como cardiovasculares, como metabólicas, ¿vale? ¿Y qué es lo que produce ese aumento de resistencia a la insulina? Pues todos los malos hábitos, el estrés. Un momentín, ¿puede escribir? ¿Se ve bien? A ver, ¿dicen que se ve bien ahora? Se ve siempre bien. No, pero sale al revés, ¿no? No, tú lo ves al revés, pero ellas lo ven bien. Ah, ¿veis al derecho? Por ejemplo, pongo aquí una G y se ve al derecho. Ah, vale, qué bien. Estoy intentando no escribir nada porque creía que lo veíais al revés, pero parece ser que lo veis al derecho. Pues ya está, pues entonces ya puedo escribir. Vale, genial. Entonces habíamos dicho, lo voy a poner aquí, los efectos hormonales, como sería el aumento de la testosterona, lo que produce la insulina, ¿vale? El aumento de la testosterona en el ovario y en las cápsulas suprarrenales y el aumento de estrógenos en la mama y en el endometrio, ¿vale? Y luego los efectos cardiometabólicos, como sería aumentar el colesterol, pero el malo, el LDL, disminuir el HDL, aumenta los triglicéridos, ¿vale? Aumenta la tensión arterial, todo eso hace la insulina. Por eso, a largo plazo, pues tenemos más predisposición a determinados cánceres estrógeno dependientes y a determinadas enfermedades cardiovasculares, como arteriosclerosis, hipertensión y todo eso, ¿vale? Por eso es importante pues no tener esos picos tan elevados de insulina. Para no tener esos picos tan elevados de insulina, pues tenemos que tener bien la resistencia a la insulina, es decir, esto que hemos dicho al principio, estos receptores de insulina, tenemos que, digamos, estas puertecitas tienen que estar, que se puedan abrir bien, ¿vale? Que la insulina pueda meter dentro la glucosa, porque cuando hay aumento de resistencia, pues la insulina tiene que aumentar muchísimo para poder meter la glucosa en el interior, ¿vale? El problema es la hiperinsulinemia. Las causas de la hiperinsulinemia, pues el estrés, la obesidad, el sedentarismo, las comidas con demasiados procesados, con demasiados azúcares refinados, todos los malos hábitos de vida aumentan esa resistencia a la insulina y por tanto más hiperinsulinemia vamos a tener, ¿vale? Entonces se produce un círculo vicioso. ¿Sabéis lo que ocurre a las personas que empiezan con la resistencia a la insulina? Pues comienzan con un círculo vicioso en el que, imaginaos que en las células, estos son los receptores de la insulina, como está muy elevada la resistencia en estos receptores, para meter la glucosa en el interior, la insulina no es capaz de abrir los receptores, tiene esa hiperinsulinemia que produce pues ese estado que hemos hablado, ¿no? Bueno, pues el círculo vicioso es el siguiente, es que la insulina tiene la mala costumbre que cuando hay resistencia a insulina, una vez que aumenta mucho para poder meter la glucosa en el interior de la célula, resulta que cuando ya empieza a abrir esos receptores, esas puertecitas, las abre todas a la vez, todas a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente
Una vez que hemos disparado el azúcar, disparamos la insulina, de repente todo el azúcar entra dentro de la célula y ¿qué es lo que pasa? Pues hay una hipoglucemia reactiva. ¿Qué pasa cuando hay una hipoglucemia fuerte? Pues que otra vez necesitas comer dulce y entras otra vez a elevar muchísimo la glucosa, vuelves a hacer un pico de insulina y otra vez una hipoglucemia reactiva. Por eso esas personas que tienen constantemente esa apetencia por dulce, pues viene de aquí. Como tengas mucha necesidad constantemente de comer dulce, cada 2 por 3, significa que tienes resistencia a la insulina, ¿vale? Porque el cuerpo está todo el tiempo pidiendo azúcar, porque en el momento que tienes el azúcar muy elevada, vas a poner toda la insulina del mundo mundial ahí en marcha, de repente te vas a quedar sin glucosa y otra vez necesitas comer dulce. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso de comer dulce, vuelves a hacer una hipoglucemia, vuelves a subir el azúcar comiendo otra vez y así todo el tiempo? ¿Cómo podemos quitar ese círculo vicioso? Bueno, pues tenemos que reducir, por un lado, los picos de insulina y por otro lado tenemos que aumentar la sensibilidad de los receptores de la insulina. ¿Cómo podemos disminuir esos picos de insulina? Bueno, pues no estimulándola, ¿no? Podemos disminuirlo simplemente disminuyendo el número de ingestas. Hay un estudio sobre más de 2.000 mujeres que habían tenido un cáncer de mama y se demostró que las mujeres que hacían un ayuno de 13 horas, aprovechando el ayuno nocturno, es decir, cuando estamos dormidos no comemos nada, ¿no? Bueno, pues simplemente cenando muy temprano y desde la cena hasta la próxima comida que pase un mínimo de 13 horas sin ingerir nada, bueno, pues estas mujeres disminuían las recaídas del cáncer de mama. ¿Por qué ocurre esto? Hemos dicho que la insulina tenía efectos proliferativos en la mama, ¿vale? Entonces, si no hay ese efecto estrogénico en la mama que hemos dicho al principio, disminuye la recaída por cáncer de mama, ¿vale? Entonces, en esto se basa todo el tema este de los ayunos. No necesariamente hacer un ayuno significa estar 4 días sin comer ni nada de eso. Simplemente con que estés cenando muy temprano o desayunando tarde, o las dos cosas, o saltándote el desayuno, que tampoco pasa nada, eso está muy sobrevalorado de no poderse saltar el desayuno. Simplemente aumentando el número de horas seguidas sin comer, pues ya estás haciendo que la insulina no la dispares, y también haces que el cuerpo comience a utilizar como combustible, en lugar de la glucosa, la grasa, los cuerpos cetónicos, ¿vale? Y otra forma de reducir estos picos de insulina, pues es seleccionar, o sea, bajar los hidratos de carbono, y los hidratos de carbono que ingieres, pues seleccionar los que tengan menor índice glucémico. Claro, si me como un caramelo, pues voy a disparar la glucosa. Ahora, si la glucosa que entra en mi cuerpo viene de las verduras, pues no voy a tener esos picos de insulina, ¿vale? No es lo mismo unos hidratos de carbono que otros, por supuesto. Entonces, si nos podemos quitar todos los azúcares refinados, que son los que disparan más la insulina, pues menos picos de insulina vamos a hacer, obviamente, ¿no? Y luego la otra vía por la que podemos evitar esos picos de insulina es actuando a nivel del receptor, haciendo que estos receptores se sensibilicen más a la insulina, aumentando la sensibilidad a la insulina del receptor. ¿Cómo conseguimos aumentar la sensibilidad de esos receptores? Bueno, pues existen una fórmula que deberíamos hacer todo el mundo, sería pues disminuyendo la inflamación sistémica de bajo grado. La inflamación sistémica de bajo grado es un estado proinflamatorio en el que hay un aumento de mediadores de la inflamación en sangre que infiltran los tejidos, sobre todo el tejido adiposo, y aumentan la resistencia a la insulina, y que ¿qué hace que tengamos inflamación sistémica de bajo grado? Pues todos los malos hábitos, el estrés,
la obesidad, sedentarismo, el insomnio, todo lo que hagamos de malos hábitos, el aumento de el comer demasiados alimentos procesados, demasiados azúcares, el no hacer ejercicio, todo eso son malos hábitos y todo eso aumenta la inflamación sistémica de bajo grado. El tejido adiposo, cuando hay inflamación sistémica de bajo grado, se infiltra por mediadores de la inflamación y ese tejido adiposo, digamos, que enferma, ¿vale? Entonces, el tejido adiposo, mucha gente se cree que es un almacén de grasa sin más. No, el tejido adiposo es un auténtico órgano endocrino, porque el tejido adiposo forma hormonas, forma citoquinas, es funcional, no es simplemente un almacén. Entonces, cuando la inflamación sistémica de bajo grado infiltra en el tejido adiposo, ese tejido adiposo genera a su vez más inflamación sistémica de bajo grado y más resistencia a la insulina. Entonces, como hemos dicho, a medida que vamos subiendo la resistencia a la insulina, pues más hiperinsulinemia vamos a tener y más predisposición a todas las enfermedades que hemos ido nombrando. Y ahora vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. Vamos a bajar esto un poquito, ahí. Esta es la parte más bonita, la del síndrome del ovario poliquístico. Bueno, el síndrome del ovario poliquístico, el diagnóstico siempre ha sido muy controvertido. A día de hoy se sigue utilizando los mismos criterios de Rotterdam de siempre, que son, para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, tenemos que reunir al menos dos de estos tres criterios que vamos a decir. Por un lado, el hiperandrogenismo, la anovulación, ahora lo explico cada cosa, y ovarios poliquísticos. Bueno, el hiperandrogenismo vale con que sea clínico o analítico. ¿Qué significa eso? Clínico es que se ve en el cuerpo, por ejemplo, tener hirsutismo, que es vello por zonas como por aquí, por zonas donde normalmente las mujeres no tenemos vello. Tener alopecia, se cae muchísimo el pelo, sale vello por aquí, sale acné, aumenta la cintura, el índice de cadera-cintura, es más grande, o sea, más ancha la cintura que la cadera. Todo eso son síntomas que le llamamos virilizantes y esos son visibles, ¿vale? Y valen también como hiperandrogenismo si es analítico, es decir, que hacemos una analítica y los andrógenos están elevados. Bueno, pues eso sería que tienes hiperandrogenismo, da lo mismo que sea visible o simplemente en la analítica. Ese sería un criterio. El otro criterio sería anovulación, es decir, que no ovulas todos los meses, generalmente esto da retrasos menstruales. Y el otro criterio, ovarios poliquísticos, que esto siempre me gusta aclararlo porque todo el mundo cree ovarios poliquísticos, suena a tengo un ovario todo lleno de quistes y la gente entiende al final que el ovario poliquístico es un problema estructural del ovario, pero no es un problema estructural, sino es un problema funcional del ovario, funciona diferente. ¿Por qué se le empezó a llamar ovario poliquístico? Bueno, ovario poliquístico es un ovario con una disposición de sus folículos muy característica, que cuando haces la ecografía, pues lo ves el ovario así, ¿vale? Con muchos folículos, todos muy pequeñitos, como si les costara trabajo crecer y hacer la ovulación. Normalmente cuando ves un ovario normal, lo que ves es un ovario con varios folículos, unos más grandes, otros más pequeños. Cuando se va acercando la ovulación, pues ves uno que destaca, que será el que se va a romper y va a salir de su interior el óvulo, ¿vale? En el ovario hay miles de folículos primordiales, que son unas estructuras microscópicas, ¿vale? Dentro de cada folículo tenemos un ovocito inmaduro, un óvulo inmaduro, y cada mes una partida de ellos se seleccionan, empiezan a crecer, uno de ellos se hace más grande que ninguno,
se rompe y sale el óvulo ya maduro, ¿vale? Sin embargo, en el ovario poliquístico, pues eso le cuesta trabajo hacerlo el ovario, y entonces por eso en la ecografía solemos verlo así, ¿vale? Que muchos folículos y todos muy pequeñitos, muy pequeñitos. A esto se le empezó a llamar polimicroquiste, tal, se quedó con ovario poliquístico. Antiguamente los ginecólogos les decían a las mujeres, tienen los ovarios perezosos, y yo creo que con esa palabra se hacían mentalmente más a la idea de lo que realmente tienen, pero mucha gente al decir ovario poliquístico pues se empiezan a liar y se creen, uy, tengo todo el ovario lleno de quistes y me lo tengo que vigilar. No, no hay nada que vigilar, el ovario funciona de otra manera, ¿vale? Y su secreción de hormonas pues está alterada, y de ahí pues que pueda dar retrasos menstruales, que pueda dar hirsutismo, que pueda dar acné, que pueda dar alopecia, tendencia a engordar y toda esta serie de cosas, ¿vale? Entonces, a día de hoy el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico se hace cuando reunimos dos de estos tres criterios. Se puede tener incluso en la ecografía esta imagen, pero si no tenemos ni esto ni esto, no tenemos síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Sin embargo, puede pasar lo contrario, que tengamos esto, y en la ecografía no vemos el ovario con esta distribución. Bueno, pues ahí sí tenemos síndrome de ovario poliquístico. Esto para que entendáis que no es tan importante, esta imagen, cuando la vemos en la ecografía, no es crucial para el diagnóstico. Se puede tener síndrome de ovario poliquístico con esta imagen y sin esta imagen. Y se puede tener esta imagen y no tener síndrome de ovario poliquístico. Eso queda claro, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto el ovario? ¿Qué le pasa al ovario del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, pues lo que le sucede es que el ovario, en el síndrome de ovario poliquístico, es muy sensible a la insulina, y cuando actúa la insulina en el ovario, aumenta el ovario la secreción de testosterona, ¿vale? Entonces, si tenemos resistencia periférica a la insulina, si tenemos el caso de que los receptores de las células, los receptores de insulina, tienen mucha resistencia, es decir, que están muy, muy cerraditos, ya hemos dicho que para vencer esa resistencia, la insulina, para meter la glucosa en el interior, tiene que aumentar mucho. Bien, pues esta hiperinsulinemia, este hiperinsulinismo o hiperinsulinemia, actúa en el ovario poliquístico y hace que sus hormonas se desordenen, ¿vale? Aumentando la testosterona, ¿de acuerdo? Es decir, es un trastorno funcional del ovario, funciona diferente, ¿vale? Y todo porque tiene un exceso de sensibilidad a la insulina. La insulina es la que produce, la que hace que en el ovario aumente la secreción de testosterona, en el caso del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, en una mujer que no tiene síndrome de ovario poliquístico, pero que sí tiene resistencia a la insulina, bueno, pues va a tener hiperinsulinemia. A largo plazo puede tener todas las enfermedades que hemos hablado antes, de hipertensión, diabetes, todo eso, ¿vale? Pero al ovario no le hace nada esa hiperinsulinemia, es decir, su ovario va a trabajar normal, puede tener sus reglas regulares, ¿vale? Resistencia a la insulina, ¿vale? Una mujer con síndrome de ovario poliquístico sin resistencia a la insulina, ¿eso existe? Pues sí, puedes tener periféricamente no tener resistencia a la insulina porque te cuidas bien, porque no tienes factores de riesgo, y entonces, claro, si no tienes hiperinsulinismo, pues mejor para tu ovario, pero la insulina normal que tú tengas sí que te puede retrasar la regla. Lo que pasa es que no te la va a retrasar tanto como si además encima tienes resistencia a la insulina. ¿Me explico? Es decir, si tú tienes resistencia a la insulina, lo que estás haciendo es más hiperinsulinemia y le estás haciendo al ovario trabajar peor. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, cuando, bueno, hemos dicho que debajo de este trastorno metabólico de resistencia a la insulina, realmente lo que tenemos es una inflamación sistémica de bajo grado, y que realmente esa inflamación sistémica de bajo grado es producida por el estrés,
por el sedentarismo, obesidad, dietas ricas en procesados. Esta es la inflamación. Esto de aquí es el trastorno metabólico. Es decir, tenemos inflamación, tenemos un trastorno metabólico y aquí tenemos un trastorno hormonal. Es decir, el síndrome ovario poliquístico es un trastorno hormonal que está sustentado sobre un trastorno metabólico y este trastorno metabólico está sustentado sobre la inflamación sistémica de bajo grado. Cuanto peores autocuidados tengo, cuanto menos me cuide, más procesados coma, más estresada esté, más sedentarismo haga, más obesa me ponga, más aumenta la inflamación sistémica de bajo grado. Cuanto más inflamación sistémica de bajo grado, más resistencia a la insulina, más trastorno metabólico. Cuanto más resistencia a la insulina, más hiperinsulinemia. Cuanto más hiperinsulinemia, más trastorno hormonal, más se me atrasa la regla, más hirsutismo me sale, más se me cae el pelo y más acné voy a tener. Aquí están las vías hormonales, metabólicas e inflamatorias, se ve perfectamente toda la interconexión que hay entre ellas en el síndrome de ovario poliquístico. Por tanto, el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, lo ideal sería primero tratar esta parte, pues cuidarme, ¿vale? Hacer ejercicio, comer sano, para bajar la resistencia a la insulina. Si eso no es suficiente, pues se pueden dar suplementos alimenticios que son sensibilizadores de receptores de insulina, ¿vale? Si eso no es suficiente, se pueden dar incluso fármacos que son sensibilizadores de receptores de insulina. Y si yo mejoro esta parte, voy a mejorar esta, pero no al revés. Si yo doy anticonceptivos, porque uno de los tratamientos del síndrome de ovario poliquístico son los anticonceptivos. Cuando yo doy anticonceptivos, estoy tratando solamente esta parte, se me quita el acné, se me quita el vello, ¿vale? Y voy a tener la regla todos los meses, sin embargo la resistencia a insulina incluso la empeora, ¿vale? Y realmente la resistencia a insulina es lo que a largo plazo me puede llevar a lo que hemos hablado al principio, a la hipertensión arterial, diabetes, toda esta serie de cuestiones, ¿vale? Cuando tomamos anticonceptivos, lo que estamos dando realmente son las mismas hormonas que fabrica el ovario. Lo que pasa es que lo damos de una manera que ordenamos un poco la cosa y lo que hacemos es que al dar las mismas hormonas que fabrica el ovario deja de trabajar. Si el ovario deja de trabajar, porque para eso ya estoy dando hormonas desde fuera, pues el ritmo lo llevan las hormonas exógenas y el ovario no hace nada, ¿vale? ¿Por qué tengo las reglas? Pues porque las hormonas desde fuera me engruesan y me descaman el endometrio de forma ordenada, pero el ovario está en reposo. Claro, al estar en reposo no fabrica testosterona, no fabrica ese desorden hormonal y por eso la parte hormonal del asunto, como el acné, como el vello no, el hirsutismo, ¿vale? El vello en zonas que normalmente no tenemos las mujeres, todo eso se va a mejorar. Sin embargo, la resistencia a la insulina no la estamos mejorando cuando tomamos anticonceptivos. En cambio, cuando tratamos la resistencia a la insulina, sí que mejoramos la parte de aquí. Lo que pasa que luego ya es hasta cierto punto, ¿vale? Es decir, hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico que cuando no tienen nada de resistencia a la insulina, que está todo perfecto, que come perfecto, que hace ejercicio, que todo bien, ¿vale? Pues a lo mejor dice, bueno, pues tengo la regla cada 40 días. Bueno, perfecto, esa va a ser tu mejor regla. En el momento que esa mujer empieza a estresarse o empieza a comer peor, cualquier cosa de esta, que aumente la inflamación sistémica de bajo grado, pues más se le va a atrasar. Por eso una mujer con síndrome de ovario poliquístico, cuando lo que tiene realmente es un chivato de su resistencia a la insulina. Tiene un chivato, es decir, una mujer con síndrome de ovario poliquístico que tenga reglas cada 35 o 40 días, de repente dice, ahora se ha atrasado 3 meses. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues si revisas esto de aquí, seguro que algo está haciendo que no hacía antes. Seguro que o está más estresada, o seguro que ha engordado varios kilos, o está comiendo peor, está comiendo muchos procesados, muchos azúcares, haciendo malos hábitos de vida. Entonces, una persona con resistencia a insulina que tenga esta parte de aquí, imaginaos que dos mujeres tienen esta misma resistencia, solo que una tiene síndrome de ovario poliquístico y otra no. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia en esto no hay ninguna. A largo plazo van a tener las dos la misma predisposición para diabetes, hipertensión y todas esas cosas. Solo que la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico se entera de su resistencia porque su regla se altera más y la otra no se entera. Le baja la regla todos los meses, no tiene vello ni nada, pero al final va a tener esa predisposición a todas esas enfermedades cardiometabólicas, incluida la obesidad. ¿Por qué? Pues porque la resistencia a la insulina predispone a la obesidad? No siempre, ¿vale? Pero sí que da cierta predisposición. Pues precisamente porque suelen entrar en ese antojo de los dulces, como hemos dicho antes. Claro, cuando tú comes dulce, disparas la glucosa, disparas la insulina. ¿Qué hacemos? Pues de repente toda la glucosa entra dentro de las células. ¿Qué sucede? Pues que la célula, una parte la utilizará como combustible y otra parte, ¿qué hace con ella? La que le sobra la transforma en grasa. ¿Qué pasa? Que como hacemos esa hipoglucemia reactiva, otra vez quieres dulce, otra vez sube la glucosa y luego otra vez esa hiperinsulinemia y otra vez la hipoglucemia reactiva y así sucesivamente. Entonces, en cada vez que hacemos esta hipoglucemia reactiva, lo que se está produciendo porque está toda la glucosa entrando de golpe en el interior de las células. Y toda esa glucosa de golpe en el interior de las células, toda la que no se utilice como combustible, se va a transformar en grasa. ¿Vale? Por eso las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, cuando bajan los hidratos de carbono, sobre todo si se quitan los azúcares, pues por eso mejoran tanto la resistencia a insulina, porque obligan, digamos, a su cuerpo a utilizar como combustible los cuerpos cetónicos que vienen de las grasas, y por eso y estos cuerpos cetónicos no necesitan de receptor de la insulina. ¿Vale? También se puede mejorar mucho simplemente seleccionando mucho el hidrato de carbono que consumes, porque no es lo mismo unos hidratos de carbono que otros. No es lo mismo el hidrato de carbono que venga en una verdura que un caramelo, ni mucho menos. Uno dispara más la insulina porque el caramelo dispara mucho la glucosa en la sangre y la glucosa que tenga una verdura pues va a subir la glucosa en sangre muy despacio, ¿vale? Y también depende la forma de cómo consumimos el mismo alimento. No es lo mismo comerte una naranja que beberte un zumo de naranja. Un zumo de naranja es meterte un montón de azúcar de golpe. ¿Por qué? Pues porque le estás quitando al alimento la fibra, estás metiendo más cantidad de naranja. Yo si me como una naranja, me como una naranja, pero si hago un zumo, pues seguro que van 4 naranjas y encima el líquido te lo bebes de golpe y encima le estoy quitando toda la fibra, que la fibra lo que hace es que se libere más lentamente la glucosa en sangre. Entonces, por eso beberte un zumo de naranja para todo esto que estamos hablando, la insulina, es lo mismo que beberte un refresco. No es lo mismo en el sentido que el refresco es procesado y todo eso, quiero decir que lleva muchos químicos que no va a llevar el zumo de naranja, pero de cara a los azúcares es exactamente lo mismo. Y lo que estás haciendo es disparar la insulina igualmente. Y eso también en otros alimentos, como por ejemplo, según cómo cocinemos los alimentos, por ejemplo la patata. La patata tiene, por ejemplo, si tú la cueces y luego en vez de consumirla, la enfrías y luego la consumes, estás bajando también el índice glucémico. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el almidón de la patata, el almidón son como unos ovillos imaginaos
como si fuera todo glucosa, ¿vale? Hecho de una forma, de unas determinadas formas de enlaces entre glucosas, ¿vale? Pues forman el almidón. Cuando llega al intestino, esos enlaces se rompen y sale glucosa que vas a absorber. Bien, pues si tú enfrías esos enlaces se hacen más estables y les cuesta más trabajo romperse, con lo cual vas a absorber menos cantidad de glucosa que si te la tomas recién hecha, ¿vale? Es decir, la patata, una vez que tú la has hervido, la enfrías y la consumes, no tiene nada que ver con la que te comes directamente, porque el hecho de enfriarla disminuye muchísimo el índice glucémico y además parece ser que es un buen prebiótico, es como un alimento para las bacterias del intestino, por tanto un buen prebiótico. Prebiótico, acordado, prebiótico, yo siempre pienso, probiótico el bicho, prebiótico el alimento del bicho. ¿No entendéis, no? El prebiótico es el almidón ese o la fibra de lo que se va a alimentar las bacterias de mi intestino y el probiótico son las bacterias que van al intestino. Así que probiótico, la regla mnemotécnica. El probiótico el bicho y el prebiótico el alimento del bicho. Y así no se os olvida. Bueno, yo creo que ya con esto termino y ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Venga, me dice Isabel que ha ido aquí copiando las preguntas. Pregunta Mónica que si... ¿Se te oye a ti? Bueno, que si la resistencia a la insulina aumenta la testosterona en los ovarios, ¿quiere decir que tiene un efecto de infertilidad? Que si la resistencia, que si la resistencia a la insulina aumenta... Si aumentar la testosterona en los ovarios, ¿quiere decir que tiene un efecto de infertilidad? A ver, en el síndrome del ovario poliquístico aumenta mucho más la testosterona en el ovario por el efecto de la insulina que en una mujer que no tenga síndrome de ovario poliquístico. Pero sí es cierto que la propia obesidad, por ejemplo, pues, puede disminuir la fertilidad y puede ser precisamente por esto, porque hay un aumento de resistencia a la insulina y por tanto hay una inflamación sistémica de bajo grado. Entonces puede dificultar. Ahora bien, una cosa es dificultar y otra cosa es que esto suceda invariablemente, ¿no? Hay mujeres obesas que se han quedado embarazadas perfectamente, ¿vale? Pero sí que es un factor que digamos que aumenta la infertilidad. Si tenemos un normopeso, vamos a reproducirnos mejor que si tenemos obesidad, eso por supuesto. ¿Es recomendable que una paciente con síndrome de ovario poliquístico y endometriosis siga una dieta cetogénica y un ayuno 12-12? A ver, los ayunos, con síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Bueno, tanto síndrome de ovario poliquístico como la endometriosis, claro, al juntarse hay todavía más inflamación sistémica de bajo grado y por supuesto esa inflamación sistémica de bajo grado puede aumentar la resistencia a la insulina y esa resistencia a su vez aumenta la inflamación sistémica de bajo grado. No sé si me explico. A ver, la resistencia, en la grasa, cuando enferma, produce factores proinflamatorios. Los mismos factores proinflamatorios, o sea, produce factores proinflamatorios que van a la sangre y produce resistencia a la insulina. Pero esos mismos factores proinflamatorios, a su vez, aumentan la resistencia a la insulina, ¿vale? Es que al final la obesidad produce inflamación sistémica de bajo grado y la inflamación sistémica de bajo grado aumenta la obesidad porque en realidad aumenta la resistencia a la insulina. Así es que al final es todo lo mismo, la obesidad, resistencia a la insulina, inflamación sistémica de bajo grado. Pero sí es cierto que no hace falta estar obesa para tener resistencia a la insulina, porque eso se hizo un estudio en el que se vio, porque se relacionaba la resistencia a la insulina a la obesidad central, a la grasa que se acumulaba ahí por dentro, en la grasa visceral, ¿no? Pero se vio que también la grasa subcutánea puede enfermar, ¿vale? Y puede producir resistencia a la insulina.
Por eso, es que si no fuera así no tendría sentido que haya diabéticos, hipertensos que estén delgados. Y sin embargo sí se puede estar delgado y tener todo eso, porque al final la resistencia a la insulina depende de todos los malos hábitos. Si una persona está delgada pero tiene malos hábitos, al final va a tener resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, si se tiene endometriosis, resistencia a la insulina, una dieta 12-12, bueno, muy bien, porque tampoco es un gran ayuno eso, ¿vale? Y dieta cetogénica, bueno, yo ahí no me meto mucho porque no soy nutricionista, pero por la información que manejo y tal, parece ser que mejora, que hay gente que mejora muchísimo con las dietas cetogénicas. Lo que pasa es que en el colectivo médico hay un poco de tabú con este tema, porque en la facultad, cuando nos enseñaron todo esto, nos hicieron confundir cetosis con cetoacidosis y no es lo mismo, no tiene nada que ver. La cetoacidosis es lo que le pasaba a los diabéticos cuando no se ponían insulina y no tiene nada que ver con la cetosis. ¿Por qué entraban en cetoacidosis? Pues porque, imaginaos, un diabético insulindependiente. Estamos hablando ya de un diabético porque su páncreas no produce insulina, no porque tenga resistencia a la insulina, que eso es otra cosa. Su páncreas no produce insulina. ¿Qué sucede en el diabético? Pues que empieza a aumentar la glucosa en la sangre, pero como no hay insulina, ¿qué sucede? Pues que empiezan el glucógeno a salir, es decir, aumenta todavía más la glucosa en la sangre. ¿Para qué? Pues para que llegue la energía a las células, pero tampoco llega, o sea, no puede entrar la glucosa en el interior de las células porque no hay insulina. Entonces al final se mueren no de cetosis, sino de cetoacidosis, es decir, hay cetosis, que es tirar de los cuerpos cetónicos, ¿vale?, de las grasas, y a la vez hay acidosis de la glucosa tan elevada, cetoacidosis. Y otra cosa es cetosis. Cetosis es simplemente un estado metabólico en el cual utilizamos como principal combustible las grasas. Los cuerpos cetónicos vienen de las grasas, ¿vale? Pero, ¿qué ventajas tiene utilizar esto como principal combustible? Pues a las personas con resistencia a la insulina les viene fenomenal, porque las grasas no necesitan de ningún receptor para entrar en las células y darle energía. Y cuando estás en cetosis no tienes ese círculo vicioso del que hemos hablado, que comes azúcar, disparas la insulina, haces una hipoglucemia brutal, que te produce otra vez necesidad de comer dulce, o otra vez dispara la insulina y otra vez otra hipoglucemia. Sales de todo ese círculo vicioso y entonces cuando tú estás en cetosis, si tienes grasa la consumes, y si no tienes grasa tiras de los depósitos de grasa y la consumes. No hay esa necesidad de receptores, de insulina y de todo eso. Es más fácil cuando entras en cetosis consumir según vas necesitando las grasas que necesites. Entonces las personas con resistencia a la insulina sí que les puede funcionar las dietas cetogénicas en este sentido. Hablo un poco más alto porque dicen que no se me escucha. Preguntan si además de lo que has indicado de buenos hábitos y tal, hay suplementos naturales que sirvan para ir mejor con la resistencia a la insulina, el síndrome de ovarios poliquísticos y en concreto el hirsutismo. Sí, hay suplementos naturales para sensibilizar los receptores de insulina, pero eso os invito a que lo veáis en el blog, porque ahí lo voy describiendo uno a uno, ¿vale? Y por ejemplo para el hirsutismo hay también varios, porque el hirsutismo es lo más complicado de tratar es el hirsutismo. Cuando tratas la resistencia a la insulina, el hirsutismo no se va así como así, pero sí que existen muchos suplementos naturales como el saúl palmetto, como el menta, las infusiones estas de menta, en fin, hay muchas cosillas que sí que mejoran tanto la resistencia como la insulina como el hirsutismo, y eso os invito a que lo veáis en el blog. Hay varios artículos que pone síndrome de ovario poliquístico, pues en el cuarto pone parte 4, pues en ese vienen todos los suplementos uno por uno para quien quiera ampliar la información, porque la verdad que son muchos, y si lo digo seguro que se me van a quedar para atrás muchos de ellos. ¿Hay relación entre la resistencia a la insulina y candidiasis vaginal? Relación entre la resistencia a la insulina y candidiasis vaginal. A ver,
podemos encontrar cierta relación en el sentido que si estás en resistencia a la insulina y estás constantemente en eso que hemos hablado de comer azúcar una y otra vez, a los hongos desde luego le encanta el azúcar. Y luego, aparte, cuando tú comes mucho azúcar, lo que estás haciendo también es alterando la flora intestinal. Si tú alteras la flora intestinal, vas a alterar finalmente la flora vaginal, porque la flora vaginal depende de la intestinal. De hecho, los lactobacillus y todo eso que tenemos en la vagina vienen por migración de las bacterias del intestino. Entonces, claro, si estás todo el día comiendo azúcar, vas a tener hongo. Si tienes resistencia a insulina, probablemente estés enganchada a comer azúcar. Aparte que si tienes resistencia a insulina, seguramente que estás comiendo mal, ¿vale? Y eso te altera la flora intestinal y también la vaginal. La flora vaginal depende mucho de la intestinal. Vale. Preguntan, ¿son recomendables los anticonceptivos para tratar el síndrome de ovario poliquístico a largo plazo? A ver, la pregunta esta es muy polémica. Si son recomendables los anticonceptivos para el síndrome de ovario poliquístico a largo plazo. A ver, el mejor tratamiento del síndrome de ovario poliquístico es tratarlo desde abajo, desde la raíz del problema, lo que hemos dicho aquí. Que primero tengamos bien todos los autocuidados, que no tengamos estrés, que no tengamos obesidad, que no estemos haciendo sedentarismo, es decir, todos los cuidados, primero empezamos por aquí. Y si esto lo tenemos bien, seguramente vamos a bajar la resistencia a la insulina y seguramente vamos a mejorar la función del ovario. Ahora bien, si tomas anticonceptivos, para lo que te viene muy bien es para el acné, el hirsutismo y todo eso. ¿Por qué? Pues porque estás poniendo las hormonas sintéticas de forma ordenada, de manera que el ovario deja de trabajar. El anticonceptivo no vale para que el ovario poliquístico trabaje no, el ovario, al revés, el anticonceptivo lo que hace es parar la función del ovario. Al parar la función del ovario dejamos de producir testosterona y desorden hormonal, ¿vale? Entonces para esos síntomas desagradables como hirsutismo, acné y eso va muy bien, pero lo ideal es que empecemos por abajo. Aún así, estando informada, quien los quiera tomar, perfecto, pero que no se olvide nunca del tema de la resistencia a la insulina, y con más motivo tiene que cuidarse la resistencia a la insulina si encima toma anticonceptivo, porque el anticonceptivo también empeora la resistencia a la insulina, y eso hay que saberlo. ¿Qué pruebas de laboratorio nos muestran si tenemos resistencia a la insulina? Esa pregunta es complicada. A ver, realmente la prueba de laboratorio que demuestra fiablemente la resistencia a la insulina se llama CLAMP ¿cómo es? CLAMP hiperinsuligénico, espérate, ahora mismo os la digo. Es una prueba, se llama CLAMP no sé qué, ahora mismo no lo busco. CLAMP hiperinsulinémico euglucémico, es que el nombre... Pero bueno, la palabra CLAMP. Bueno, eso es lo que realmente puede demostrar la resistencia a la insulina. Lo que pasa es que es una prueba muy invasiva, son muchas extracciones de sangre y tal, total, que no se hace. En la práctica clínica, la prueba que más se hace es el índice HOMA, el HOMA. Aún así, no siempre es exacto, ¿vale? Yo siempre lo que digo es que muchas veces la gente se obsesiona con medirse cosas, pero vamos a ver, si es que hay resistencia a la insulina, que es que no hace falta hacer nada. Si tiene simplemente una cintura, una mujer más de 88 centímetros o más de 102 centímetros en los hombres, eso ya es resistencia a la insulina. Si tienes, por ejemplo, aquí en la parte de atrás del cuello o en las ingles, la piel de color oscura, marrón, de color marrón, ¿vale? Eso se llama acantosis nigricans, eso es un signo de resistencia a la insulina. Si tienes verrugas pequeñitas por aquí, por toda esta zona, eso es otro signo de resistencia a la insulina.
Si después de comer estás como plof y luego al rato otra vez necesitas azúcar y estás todo el día necesitando azúcar, vas a tener resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué más da lo que dé en el índice HOMA? Si ya sé que él tiene resistencia a la insulina, que no hay que obsesionarse tanto con tanta prueba y tanta prueba. Y quien no tenga resistencia a la insulina, da igual, si esto lo tenemos que hacer todo el mundo, con resistencia o sin resistencia, porque quien no tenga resistencia, si esto no lo hace, al final va a tener resistencia. De hecho, entre los factores que aumentan la resistencia a la insulina, no he puesto uno, porque no lo podemos cambiar, que es la edad. Por eso, cuando somos viejecitos, pues todos acabamos con mucha resistencia. Todos los viejitos están tomando la pastilla del azúcar, del colesterol, de la tensión, de todo eso por la resistencia que llevan ya arrastrando toda la vida. ¿Qué sucede? Pues que cuanta más resistencia tengas, pues antes voy a tener toda esa serie de enfermedades. La resistencia a la insulina la vamos a tener todo el mundo. Lo que pasa es que unas personas la van a tener antes y otras personas la van a tener después, ¿vale? Y cuanto mejor hagamos los buenos hábitos de vida, pues mucho mejor. Y si una persona tiene síntomas de los que he comentado de resistencia a la insulina, pues también es una tontería hacerse a ver una analítica, a ver qué dice el índice para ver si tengo, pero sí que la tienes, y no hace falta hacer tanta analítica para saberlo. Varias han preguntado sobre la relación de la resistencia a la insulina y la endometriosis. La resistencia a la insulina y la endometriosis. A ver, en la fisiopatología de la endometriosis no... O sea, la endometriosis es tejido endometrial fuera de su sitio. Añadido a eso hay además un problema inmunológico que no se conoce muy bien, porque el 80% de las mujeres tienen menstruación retrógrada, es decir, que sale la regla por las trompas y cae por ahí el endometrio, ¿vale? Eso lo tiene el 80% de las mujeres y no el 80% de las mujeres desarrollan endometriosis. Es decir, la endometriosis además tiene que tener, además de tejido endometrial fuera de su sitio, pues alguna forma de alguna alteración inmunológica que hace que no reabsorba ese endometrio que está fuera de su sitio, y además no solo no lo reabsorbe, sino que induce en esa zona donde tiene el endometrio fuera de su sitio una reacción inflamatoria crónica, ¿vale? Eso es la endometriosis. A ver, ¿que tenemos en la endometriosis resistencia a la insulina? Pues esto significa que vamos a tener mayor inflamación sistémica de bajo grado. Y obviamente estamos añadiendo más inflamación a la endometriosis, que ya en sí tiene un proceso inflamatorio detrás. También, si tú tienes inflamación, o sea, si tú tienes resistencia a la insulina, aumenta aumenta todos los factores proinflamatorios. Ten en cuenta que en la endometriosis, en el abdomen, hay muchísimos... está aumentado todos los factores proinflamatorios en el líquido peritoneal. Entonces la resistencia a la insulina, por supuesto, que es una asociación con la endometriosis muy mala. Y aparte, la resistencia a la insulina también está muy relacionada con la obesidad. La obesidad está muy relacionada con el hiperestronismo, ¿vale? Al final todo nos lleva a lo mismo. Si tú tienes más obesidad, va a tener más estrógeno, porque en la grasa se transforma la testosterona en estrógeno por una reacción que se llama aromatización. Entonces, si una persona está obesa, va a ser más proestrogénica, va a tener más estrógeno. También por ese lado va a fastidiar más la endometriosis, porque la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. A mayor estrógeno, peor te pone. También a mayor inflamación, peor te pone. Es decir, la resistencia a la insulina no le viene bien tampoco a la endometriosis ni a ninguna enfermedad que sea inflamatoria. Y terminamos con ¿cómo afecta el estrés al síndrome ovario poliquístico y qué sucede en las adrenales con respecto a la testosterona y el cortisol? Uy, eso es muy largo. A ver, el estrés en el síndrome de ovario poliquístico lo empeora, pero es que el estrés empeora todo, es que empeora todo en todo el cuerpo, lo hace todo. A ver, ¿por qué afecta el estrés al síndrome de ovario poliquístico? Pues porque el propio estrés aumenta la inflamación sistémica de bajo grado. Y claro, más inflamación sistémica de bajo grado,
más resistencia a insulina, más hiperinsulinemia, más altera la función del ovario en el síndrome de ovario poliquístico. Luego, el estrés, cuando se produce el estrés, realmente lo que estás haciendo es poner... Uy. Cuando yo pienso o veo un estímulo estresante, realmente lo que estoy haciendo es que en el... Cuando yo veo un estímulo estresante, ahí, es que esto del estrés es muy bonito, imaginaos, cuando una persona se estresa porque viene un león, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que ir a su sangre mucha glucosa para que a los músculos le llegue la glucosa y tengan energía suficiente para correr mucho, ¿no? Entonces aumentamos el catabolismo, ¿no? El catabolismo era el que siempre me lío. Bueno, aumentamos uno de los metabolismos que lo que hace es transformar moléculas grandes en moléculas sencillas, es decir, sacamos el glucógeno y lo transformamos en glucosa, que son moléculas más sencillas. Entonces, disparamos la glucosa en sangre, claro. Si yo estoy todo el día con el cortisol elevado, voy a estar siempre con la glucosa elevada, todo el tiempo, y a largo plazo, pues un factor de riesgo para diabetes, ¿no? ¿Cambios cardiovasculares? Pues claro, porque si yo estoy huyendo de un león, mi corazón tiene que latir muy rápido para que llegue sangre a los músculos, para que le llegue energía y yo pueda correr, ¿no? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial y cambios inmunológicos. Cuando yo huyo de un león, si me hago daño, mejor que ni me duela ni nada, ¿vale? O sea, la inmunidad hace una depresión de la inmunidad para que yo no reciba dolor, es decir, yo voy corriendo, me he roto un brazo y es que ni me doy cuenta porque yo tengo que huir, ¿no? Es decir, hay una depresión de la inmunidad. Claro, a largo plazo el cortisol todo el tiempo elevado, hoy día que no tenemos leones, pero estamos todo el día estresados, lo mantenemos el estrés durante mucho tiempo, pues al final esos cambios metabólicos, cardiovasculares, inmunológicos nos predisponen a enfermedades. Los cambios cardiometabólicos, pues los cambios metabólicos nos predisponen a la diabetes, a la obesidad, ¿vale? Porque también metemos ácidos grasos a la sangre, ¿vale? A nivel cardiovascular, pues tenemos más predisposición a hipertensión arterial y con todo lo que conlleva a nivel cardíaco. Una hipertensión arterial durante mucho tiempo pues también va haciendo que el corazón vaya fallando, ¿no? Y los cambios inmunológicos, pues si tengo la inmunidad muy bajita, pues tengo más predisposición a coger infecciones y también a enfermedades neoplásicas. Con lo cual, el estrés, el cortisol, todo esto que me habéis preguntado, el estrés es algo que empieza en la mente, luego se mete en el sistema nervioso, el hipotálamo y la hipófisis, se mete ya en el sistema endocrino, subiendo el cortisol, y del cortisol pues empezamos con los cambios metabólicos, cardiovasculares, inmunológicos. O sea que es que no hay célula en el cuerpo que no se entere cuando nos estresamos. No sé si he aclarado eso era lo que me habías preguntado, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Y ya la última, súper rápida. La última. Si ya te cuidas la alimentación, tienes síndrome de ovario poliquístico y los autocuidados los practicas, ¿cómo puedes favorecer el embarazo? ¿Hay algún truquito para...? Truco, depende de cada caso. Es que eso, a ver, para empezar tienes que tener bien la resistencia a insulina y todo eso, pero habría que ver la persona en cuestión, porque qué sé yo, y si tiene una no permeabilidad de sus trompas, por ejemplo, o si resulta que la pareja tiene un seminograma mal, es que eso habría que ver en cada caso. Pero si la no fertilidad es solo exclusivamente por el síndrome de ovario poliquístico y no hay nada más añadido, pues obviamente primero tratamos la resistencia a la insulina. Si hay obesidad, pues mejor volver al peso normal para bajar, porque eso en sí mismo baja muchísimo la resistencia a la insulina.
y de esa manera el ovario va a funcionar mejor. Si aún así no funciona mejor, pues podemos empezar a dar sensibilizadores de receptor de insulina. Si tampoco, pues podemos dar también metformina, que es un antidiabético oral que lo que hace es disminuir la sensibilidad a la insulina de los receptores. Que tampoco, pues también nos quedan otras fórmulas, como por ejemplo inducir la ovulación, que también podemos hacerlo farmacológicamente. También si quieres hacer algo que no sea farmacológico, porque es algo que quieres hacer tú misma, pues puedes tomar el Vitex Agnus Castus, por ejemplo, que estimula la función del ovario, el Vitex Agnus Castus. En el ovario poliquístico, si tú le estimulas al ovario para que produzca ovulación y aparte trata la resistencia periférica a la insulina con otros suplementos como los inositoles y bueno, el sinfín de, que ya os he dicho que lo miréis en el blog porque es hay un montón de sensibilizadores de receptor de insulina. Si combinas esas dos cosas, pues sería una buena estrategia, pero en cualquier caso habría que ver a la paciente y ver si no hay, además de síndrome de ovario poliquístico, alguna otra cosa más. Pero lo que está claro que lo primero es tratar la resistencia a la insulina con los buenos hábitos y luego vamos subiendo según lo que cada caso, ¿vale? Bueno, pues felices fiestas. Ya hemos terminado, ¿no? Hay un montón de preguntas aquí, pero vamos, me ha dicho Isabel las que más se repiten. Sí, claro. Bueno, pues si queréis otro día quedamos. ¿Os ha gustado? Gracias a vosotras. Muchas gracias. Bueno, pues otro día tratamos otro tema, así que si queréis vais mandando cosillas al mail y me preparo otra de estas, a ver si nos sale mejor, porque esta es la primera y la verdad que aquí con el papel la próxima vez lo haré con una pizarra un poquito mejor que casero. Bueno, buenas noches.